Buenos días a todos. Bienvenidos al tercer webinar organizado por la Federación Latinoamericana de Endocrinología, FELAEM. Yo soy la doctora Rosa Finosi, soy endocrinóloga clínica de Uruguay, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo, que los saluda con mucho gusto desde acá, desde Uruguay. Y me voy a permitir mencionar algunos aspectos relevantes de la sesión, los que van a tener que tener en cuenta. Mantendremos apagadas las cámaras y los micrófonos. Daremos lugar a preguntas recibidas con anticipación que enviaron en el momento del registro y también los invitamos a escribir sus preguntas durante esta transmisión a través del chat que se encuentra en la parte inferior de la pantalla. Se expedirán los certificados por la asistencia continua que nuestro equipo de transmisión verificará al finalizar el webinar. El mismo se está transmitiendo en vivo en nuestro canal de YouTube y también quedará a demanda en nuestra página web, Facebook y canal de YouTube. A continuación les presento a mi coordinadora, a la médica coordinadora que estará conmigo, que es la doctora Patricia Agüero. Ella es endocrinóloga clínica, es profesora adjunta de la unidad académica de endocrinología del Hospital de Clínicas de Uruguay y también pertenece al comité directivo de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología y Metabolismo. Bueno, los dejo con ella para que continúe con la presentación. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias, doctora Finosi, por su amable presentación. Antes de comenzar, queremos agradecer a Beringer por su apoyo. Les saludo desde Uruguay y es para mí un honor poder presentar al profesor doctor Ricardo Silvariño. El profesor doctor Ricardo Silvariño es profesor titular de la Unidad Académica de Nefrología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República de Montevideo, Uruguay. Es también el director del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas, Facultad de Medicina, Universidad de la República, Montevideo, Uruguay. Y es también integrante del Comité de Salud Renal de la Sociedad Latinoamericana de Nefrología e Hipertensión. Ahora va a dar su presentación y al finalizar daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Pueden mandar mensajes con las preguntas que tengan. Bueno, los dejo. Bienvenidos, profesor doctor Ricardo Silvariño. Muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días y muchas gracias. Quiero agradecer especialmente a FELAEN por la invitación y particularmente a la doctora Patricia Agüero por haberme invitado a este evento tan importante. Bueno, en los siguientes minutos me voy a referir a la enfermedad renal diabética. Estos son mis conflictos de interés potenciales, no tengo conflictos directos con esta conferencia. Y este va a ser la agenda, el camino que vamos a recorrer, por qué importa la enfermedad renal diabética, a dar algunas pistas para repensar la patogenia de la enfermedad renal diabética, definir cuándo comienza el daño renal, ver cuáles son las medidas que tenemos para hacer intervenciones que mejoren la progresión de la enfermedad renal y que esas intervenciones ocurran a tiempo, y un comentario final de cuándo hay beneficio en la derivación al nefrólogo. El primer concepto que quiero destacar es que ha habido con el tiempo un cambio en la nomenclatura de lo que llamábamos en algún momento nefropatía diabética. Se ha generado como un nuevo enfoque y las guías nuevas ya lo refieren diferente, considerando que el mejor término para utilizar es el de diabetes y enfermedad renal crónica o enfermedad renal diabética, dado que eso identifica al conjunto de personas con diabetes, tanto sea diabetes tipo 1 o tipo 2, que tienen evidencia clínica de enfermedad renal y que esa conjunción de diabetes y enfermedad renal genera implicaciones para el tratamiento y tiene significancia pronóstica. De forma tal que el término nefropatía diabética quedaría reservado como un término de un enfoque tradicional y patogénico, y quedaría reservado para aquellos casos en los cuales hay noción histológica por biopsia de que hay un daño específico de la enfermedad renal diabética, como puede ser la esclerosis glomerular nodular, los nódulos de Kim, Steele y Wilson, o otros cambios a nivel de la histopatología. Y finalmente, el concepto de enfermedad renal diabética o enfermedad renal en diabetes engloba lo que hoy queremos transmitir, que es el paciente con diabetes, tanto sea diabetes tipo 1 o tipo 2, que tiene enfermedad renal y que esa conjunción de eventos genera o puede generar cambios en el abordaje y en el pronóstico. ¿Por qué importa la enfermedad renal diabética? Importa por muchos motivos. En primer lugar, porque la enfermedad renal crónica es extremadamente prevalente. En esta lámina podemos ver cómo en los distintos países de los distintos continentes la prevalencia en adultos de enfermedad renal crónica oscila entre 8 y 12%. Y América Latina no queda fuera de esa situación. Son diferentes países de América Latina en donde se objetiva la prevalencia de enfermedad renal diabética y vemos que está en el entorno del 10-11%. Quiere decir que 1 de cada 10 adultos tiene enfermedad renal crónica.
Por otra parte, la diabetes es extremadamente frecuente. Como ustedes saben, en este reporte de la Federación Internacional de la Diabetes del 2001 se ven las prevalencias y, al igual que la enfermedad renal crónica, tiene una prevalencia entre 10 y 16% en algunos lugares, 17% como es México. Quiere decir que son dos, la enfermedad renal crónica y la diabetes son dos situaciones extremadamente prevalentes en la edad adulta, y es por eso que juntas son una patología muy frecuente. En los pacientes con diabetes tipo 2, si nosotros vemos las diferentes series, las diferentes cohortes, que utilizaron como criterio diagnóstico de enfermedad renal la presencia de albuminuria, que es lo que está marcado aquí en color azul, o la presencia de filtrado glomerular por debajo de 60, la prevalencia de enfermedad renal está en el entorno entre el 50 y el 70%. Quiere decir que es extremadamente frecuente que los pacientes con diabetes de las diferentes cohortes tengan enfermedad renal. Y si vamos a ver qué pasa con los diabéticos tipo 1, este es un metaanálisis, una revisión sistemática con metaanálisis recién publicado este año, que toma un conjunto de más de 1 millón de pacientes, y como vemos, la prevalencia global de enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 1 está en el entorno del 20%. Eso más o menos se conserva en los diferentes continentes. Estos son estudios en Asia, estos son estudios en Europa y estos son estudios en las Américas, pero si vemos la prevalencia total, la sumatoria, aquí en este metaanálisis da 22,3%. Quiere decir entonces que tenemos una elevadísima prevalencia de enfermedad renal diabética, tanto en diabetes tipo 1, que puede llegar hasta el 70%, como en diabetes tipo 2, que está en el entorno del 22%. La enfermedad renal diabética genera una carga global de enfermedad muy elevada. Fíjense que esta es una comparación de lo que pasa entre los años 90 y el año 2017, y esto en realidad lo que está midiendo son los años de vida ajustados por discapacidad, que es una medida de alguna forma de cargas de enfermedad. En el año 90, para las distintas edades, los años de vida ajustados por enfermedad tenían estos valores, y en el año 2017, fíjense cómo se incrementa, sobre todo a partir de los 40 años y hasta los 80 años, cómo se incrementan los años de vida ajustados por discapacidad. Y ese incremento de los años de vida ajustados por discapacidad, que traduce en carga de enfermedad, está dado sobre todo por la presencia de enfermedad renal en pacientes con diabetes tipo 1 y tipo 2. O sea que la diabetes le imprime una elevada carga de discapacidad al paciente, que se traduce en años de vida perdidos ajustados por discapacidad. Pero además de generar una elevada carga, genera una elevada mortalidad. Esto es un gráfico que muestra la mortalidad en diabéticos tipo 2 de la cohorte NANES, que tomó unos 15.000 pacientes. Y fíjense que en las distintas poblaciones, sea solo considerado por albuminuria, o por una caída del filtrado glomerular, o por la combinación de ambas, fíjense cómo la mortalidad se va incrementando. O sea que la incidencia acumulada de mortalidad estandarizada a 10 años en pacientes con diabetes y enfermedad renal que tienen una caída del filtrado y tienen albuminuria puede llegar casi al 50%. O sea que la enfermedad es muy prevalente, genera alta morbilidad y genera una mortalidad muy alta. ¿Qué pasa con la patogenia? Nosotros hemos virado del modelo clásico de la patogenia de la enfermedad renal diabética, en la que considerábamos que el principal evento eran eventos hemodinámicos con hiperfiltración y daño glomerular. Sin embargo, hemos cambiado hacia, hoy entendemos que la patogenia es más compleja. Claramente, las alteraciones hemodinámicas, como ya las conocemos, tal cual las conocemos, tienen un impacto desde el punto de vista patogénico muy alto. Todos los factores metabólicos vinculados a la diabetes, como la hiperglicemia, el aumento de los aminoácidos y todas las disregulaciones hormonales, llevan a cambios a nivel hemodinámico de la hemodinamia intraglomerular. Esta hemodinamia intraglomerular determina la presencia de hiperfiltración, y la hiperfiltración es en parte responsable de muchos cambios proinflamatorios y profibróticos que determinan el desarrollo de enfermedad renal, pero también la progresión de la enfermedad renal en la diabetes. A estas alteraciones hemodinámicas empiezan a sumársele otros mecanismos patogénicos que han ido apareciendo en el tiempo con diferentes estudios que muestran cómo a nivel intracelular, tanto a nivel podocitario como a nivel de todos los diferentes componentes del glomérulo y del túbulo, se empiezan a generar diferentes procesos inflamatorios, vinculados a los productos finales de la glicosilación avanzada, vinculados al aumento en la producción de especies reactivas de oxígeno, ¿verdad? Y vinculado a la activación de otras vías de la inflamación que determinan cambios intracelulares, señales intracelulares continuas, que van llevando también a la mayor producción del alojamiento de células inflamatorias a nivel de todo el túbulo intersticio, pero también a la mayor producción de fibrosis, que lo que va a determinar con el tiempo es más fibrosis intersticial y atrofia tubular como factor de progresión. O sea que hablamos de los factores hemodinámicos, de la inflamación y de la fibrosis, y se suman otras cosas muy importantes. Hoy conocemos el peso que tiene la microbiota intestinal y los cambios que hay en la microbiota intestinal con el desarrollo y la progresión de la enfermedad renal diabética. La hiperglicemia, como factor central, determina cambios importantes a nivel de la microbiota. Estos cambios a nivel de la microbiota y el cambio en la población de bacterias residentes a nivel intestinal van generando un incremento en la producción de mediadores inflamatorios, principalmente citoquinas, que reclutan células inflamatorias.
Eso también genera otros cambios en aminoácidos y en productos finales de la glicosilación avanzada. Y en última instancia generan que a nivel renal se expongan algunos receptores que determinan la migración de células inflamatorias al túbulo intersticio, generando más daño. O sea que hiperfiltración, inflamación y alteraciones en la microbiota. Por último, y no menos importante, empezamos a entender en los últimos años cuánto pesa la predisposición genética y también las modificaciones epigenéticas. Si ustedes recuerdan, la genética es lo que heredamos, pero la epigenética son los cambios que se van dando en nuestro ADN por exposiciones ambientales, acetilaciones, cambios en algunos de los componentes de nuestro genoma, que incluso esos cambios en los componentes del genoma son heredables para las siguientes generaciones. Entonces, un conjunto de variantes genéticas se asocia al desarrollo y a la progresión de la enfermedad renal en los pacientes con diabetes. Eso explicaría en parte por qué muchos diabéticos no desarrollan enfermedad renal y por qué sí hay poblaciones de diabéticos o familias de diabéticos o grupos de diabéticos en algunas regiones que tienen más predisposición a desarrollar enfermedad renal y a progresar hacia etapas avanzadas. Quiero destacar principalmente las variantes del APOL1, que nosotros en nefrología las conocemos como una variante de riesgo en muchas enfermedades glomerulares, pero que se ha visto que en diabéticos tienen un impacto muy importante, que digamos que sobre esta variación o sobre este cambio genético, el segundo impacto, como puede ser el gatillo de la hiperglicemia, va generando mayor riesgo de desarrollar enfermedad renal y de que esa enfermedad renal progrese. Y además hay modificaciones epigenéticas que también pueden estar dadas por las alteraciones del metabolismo glucídico que son determinantes del desarrollo y de la progresión de la enfermedad renal. Simplemente para mostrarle cómo progresivamente en los años, fíjense, el tamaño de estas esferas habla del número de estudios y de genes identificados vinculados al desarrollo y progresión de la enfermedad renal diabética, ¿verdad? Si vemos los que están en color rojo son los estudios realizados en pacientes con diabetes tipo 1, y los que están en color azul son los que están en los trabajos realizados en diabetes tipo 2, y los que están en color gris son trabajos realizados en las dos poblaciones, en diabéticos tipo 1 y tipo 2. Fíjense cómo se ha incrementado el número de trabajos que identifican alteraciones en los genes vinculados al desarrollo y progresión de la enfermedad renal diabética. Por tanto, ya sabemos que dentro de la patogenia hay un componente grande de heredabilidad, es decir, que puede haber familias enteras o regiones enteras con mucha más predisposición. Hay variaciones genéticas que están vinculadas claramente al desarrollo y progresión de enfermedad renal diabética, hay algunas que son comunes y otras raras, y empieza a tallar fuertemente la epigenética, es decir, la asociación entre genes y ambiente, como la exposición a determinados ambientes y a determinadas situaciones de alteraciones del metabolismo glucídico pueden cambiar las metilaciones en el ADN y generar cambios genéticos que determinen el desarrollo y progresión de enfermedad renal, y estos cambios genéticos, epigenéticos, pueden ser heredables de una generación a otra. Estas son las diferentes variantes genéticas que se encontraron en diferentes genes. Fíjense que están identificadas como las que están vinculadas al desarrollo de enfermedad renal, las que son circulares, enfermedad renal avanzada, las que son romboidales a enfermedad renal diabética. ¿Ah? Hay variantes que están vinculadas al desarrollo de fibrosis, hay diabéticos que desarrollan más fibrosis renal que otros, y hay variantes que están vinculadas a alteraciones del filtrado glomerular y a la presencia de albuminuria, que ahora vamos a ver cómo también eso es algo que no es homogéneo entre todos los que tienen enfermedad renal diabética. Por tanto, en la patogenia, y me quise detener porque ha sido un cambio muy importante, tallan muchos factores. O sea, ya no es solamente lo hemodinámico que conocíamos. Hay disturbios metabólicos que cambian la microbiota intestinal, que pueden generar alteraciones epigenéticas, a lo que se suman los mediadores hemodinámicos que ya conocemos, y la inflamación y la fibrosis como centro de la progresión, del desarrollo y la progresión de la enfermedad renal. Esto es importante porque entender esta patogenia implica entender cómo los nuevos tratamientos apuntan no solo al hemodinámico, sino a tratar los disturbios metabólicos y a tratar también la inflamación y la fibrosis y los distintos gatillos de cada uno de estos mecanismos. Y en realidad todos estos mecanismos se van sumando para ir generando los cambios histopatológicos que conocemos. O sea, la expansión mesangial es resultado en este periodo medio de muchas cosas, de la combinación de genes alterados, tanto genes heredados como genes modificados por la epigenética, asociado a cambios en la señalización y en la inflamación, la activación de la vía de la inflamación, ¿verdad? Y eso genera expansión mesangial, y más tarde muchos de estos cambios van generando mayor producción de proteínas de matriz extracelular que determinan el desarrollo de fibrosis y de glomerulosclerosis. O sea, todos estos cambios patogénicos logran justificar los cambios histopatológicos que se van dando en el riñón de los pacientes con enfermedad renal diabética. Ahora bien, ¿cuándo comienza el daño renal en los pacientes con diabetes? Y bueno, esta siempre es la pregunta, ¿qué es primero, el huevo o la gallina, verdad? Para esto, aclarar o recordar cómo hacemos diagnóstico de enfermedad renal. Desde el punto de vista operativo, definimos enfermedad renal como alteraciones de la estructura o de la función del riñón mantenidas en el tiempo por más de 3 meses. En la clínica, ¿cómo lo medimos operativamente? Bueno, buscando la presencia de marcadores de lesión renal, como es la albuminuria, la proteinuria, o buscando alteraciones en el filtrado glomerular. O sea, la albuminuria, la proteinuria, y dentro de ella la albuminuria son marcadores de lesión, y el filtrado son marcadores de función. Si alguno de estos está presente, es decir, albuminuria más de 30 miligramos gramo,
o un filtrado por debajo de 60 más de 3 meses, podemos decir que ese paciente tiene una enfermedad renal crónica. Este año salieron las nuevas guías CADIGO, que son unas guías elaboradas por una organización mundial formada por nefrólogos de varios países, que generan un acuerdo de cómo ir haciendo diagnóstico y tratamiento de las diferentes enfermedades. Y hay algunas cosas que están bastante acordadas porque se ha visto beneficio. Lo primero es quién y cuándo debe evaluarse. Bueno, a los pacientes con diabetes tipo 1 hay que hacer una evaluación anual a partir de los 5 años del diagnóstico de la diabetes tipo 1. Y en los pacientes con diabetes tipo 2, a partir del momento en que se hace diagnóstico de diabetes tipo 2, hay que ir a buscar la lesión renal también de forma anual. ¿Cómo buscamos lesión renal? ¿Cómo buscamos enfermedad renal? Haciendo un cociente albúmina-creatinina en orina, que puede ser con una tira medida o con cualquier otra técnica de laboratorio, y estimando la tasa de filtrado glomerular, que eso lo hacemos a partir de una muestra de sangre midiendo la creatininemia. ¿Qué cosas definen la presencia de enfermedad renal? La presencia de un cociente albuminuria-creatininuria mayor a 30 miligramos gramos, y o la presencia de un filtrado por debajo de 60 mililitros minuto o la presencia de otra lesión renal demostrada por imagen o por otra técnica. Eso de alguna forma define que nuestro paciente con diabetes tiene enfermedad renal. ¿Qué pasa si el paciente tiene alguna de estas cosas? Bueno, hay que repetirla para ver si no era una situación transitoria o era una medición que estaba inadecuada, ¿ah? Y eso de alguna forma nos da el aval como para empezar a tomar las medidas necesarias para tratar al paciente considerando que tiene una enfermedad renal diabética. Entonces, este es un poco el algoritmo propuesto. Diabéticos tipo 1 con más de 5 años de duración o diabetes tipo 2 desde el inicio del diagnóstico. Realizar a todos una medición de creatinina para calcular la tasa de filtrado glomerular y un cociente albuminuria-creatininuria y ver qué pasa. Si los pacientes cumplen estos criterios de que tienen enfermedad renal porque tienen un filtrado debajo de 60 o un cociente mayor a 30 miligramos gramo, volver a repetir la prueba para excluir que no se trate de una lesión renal aguda o que hubiera sido una situación transitoria. Y bueno, ver, si esta situación no se repite, bueno, hay que rechequearlo. De la otra forma, si están presentes, nosotros ya hacemos diagnóstico de enfermedad renal y iniciamos tratamientos dirigidos a reducir el daño renal y cardiovascular. Lo más importante es que una vez que nosotros iniciamos tratamiento, hay que monitorizar la respuesta a este tratamiento, que la monitorizamos con los mismos biomarcadores, o sea, una creatininemia para ver cómo está la tasa de filtrado y una albuminuria para ver cómo está el cociente albuminuria-creatininuria. Y si estos biomarcadores de inicio, cuando nosotros hacemos el tamizaje en nuestro paciente, son negativos, hay que volver a repetirlos de forma anual para poder volver a empezar este mismo razonamiento, pero digamos que la búsqueda anual de estos factores debe estar dentro de la práctica clínica habitual. Ahora bien, en el momento que nosotros hacemos diagnóstico de enfermedad renal con los criterios que ahora usamos, es decir, albuminuria por encima de 30 y filtrado por debajo de 60, estamos en esta situación. O sea que nosotros, el diagnóstico de enfermedad renal por los criterios que usamos universalmente siempre es tardío. ¿Qué quiere decir? Que hay un tiempo de punto ciego en el cual el filtrado del paciente va cayendo hasta llegar a 60, y hay un tiempo de punto ciego en el cual la albuminuria va aumentando hasta llegar a 30, que si bien nosotros no hacemos diagnóstico de enfermedad renal porque no llegamos a los criterios, se está perdiendo masa nefronal. Quiere decir que cuando los médicos llegamos al diagnóstico de enfermedad renal con estos criterios rígidos, el paciente ya puede haber perdido hasta el 50% de su masa nefronal. Por eso hay un concepto extremadamente importante que quienes ven pacientes con diabetes ya lo tienen y lo quiero extrapolar de la diabetes. Desde hace un tiempo sabemos que los pacientes con diabetes tienen un continuo entre alteraciones glucídicas, glicemia alterada de ayuno y desarrollo de diabetes definida con valores estructurados y repetidos en el tiempo. En la enfermedad renal es igual. Si bien el punto de corte es el filtrado de 60 y la albuminuria de 30, pasa lo mismo que con la glicemia alterada de ayuno y con los estados prediabéticos. Antes de llegar a cumplir los criterios diagnósticos, ya hay enfermedad. Entonces, esto ha llevado a un cambio en la mirada y en el enfoque. ¿Y por qué les quiero transmitir este concepto? Porque fíjense que los pacientes que tienen albuminuria por encima de 30 o que su filtrado va cayendo, fíjense cómo la muerte cardiovascular y el riesgo de eventos renales va aumentando de forma paralela al incremento de la albuminuria y a la caída del filtrado glomerular. Quiere decir que cualquier incremento de la albuminuria, aunque esté por debajo de 30, y cualquier caída del filtrado, se relaciona al desarrollo de eventos. Entonces, mientras va subiendo la albuminuria y mientras va cayendo el filtrado, en todo este tiempo el riesgo cardiovascular también se aumenta. Quiere decir que en cualquier paciente con una albuminuria por encima de 10, que eso no forma parte de ninguna definición de enfermedad renal, ya el riesgo cardiovascular empieza a aumentar. Otra dificultad también es que empezamos a conocer que que los diabéticos pueden tener diferentes fenotipos clínicos. Nosotros clásicamente, cuando muchos años atrás decíamos que el diabético tenía enfermedad renal, sobre todo el diabético tipo 1, cuando desarrollaba retinopatía, cuando desarrollaba proteinuria. En la diabetes tipo 2, todavía que es mucho más complejo, decíamos que tenía enfermedad renal cuando el paciente más o menos cumplía con los diagnósticos de tener una diabetes de largo tiempo de evolución y una proteinuria, significativa. Y siempre describíamos los pasos clásicos de que todos los diabéticos pasaban por una etapa de hiperfiltración, después de albuminuria de bajo tenor o microalbuminuria, después de macroalbuminuria y finalmente una caída del filtrado. Esa secuencia que tenemos grabada sabemos que cambió. ¿Por qué? Primero porque
Si bien es cierto que gran parte de los diabéticos, entre el 60 y el 80%, van a seguir lo que llamamos el fenotipo típico clásico, es decir, que van a ser pacientes que progresivamente van a ir aumentando su cuantía de albuminuria y después les va a caer el filtrado, hasta un 40% de los pacientes, o sea, casi la mitad, van a tener un fenotipo atípico. Es decir, que el fenotipo atípico es, por ejemplo, el fenotipo no albuminúrico, que son pacientes que van cayendo su filtrado sin desarrollar nunca una albuminuria significativa. O un fenotipo de regresión de la albuminuria, que esto muchas veces se ve con el tratamiento. Nosotros muchas veces hacemos diagnóstico de diabetes en pacientes que ya están tratados con inhibidores de la enzima conversora o con fármacos inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, porque ya vienen tratados por otras causas, por ejemplo, hipertensos que vienen tratados. Entonces, en muchos pacientes tratados, la albuminuria regresa, pero igual tienen enfermedad renal diabética. Y después está el fenotipo de rápida progresión, que antes pensábamos que siempre nos cuestionábamos si los que progresaban rápido realmente tenían enfermedad renal diabética o tenían otra nefropatía, pero ahora sabemos que la enfermedad renal diabética también puede tener esta progresión. Por tanto, para dificultar más las cosas, ya ese esquema clásico que teníamos de enfermedad renal y proteinuria para que haya, y siempre retinopatía para que hubiera enfermedad renal diabética, ya sabemos que no es así. Y hasta un 40% de los diabéticos tienen un fenotipo en el cual no tienen prácticamente albuminuria o la albuminuria regresa. Por tanto, es muy importante este mensaje, que debemos cambiar el enfoque, debemos cambiar el paradigma. El paciente con diabetes es un paciente en riesgo. No tenemos que esperar a que haya albuminuria para pensar o para actuar como si tuviera enfermedad renal, y no tenemos que esperar que caiga el filtrado, porque si esperamos la albuminuria y si esperamos el filtrado, llegamos tarde. Nosotros tenemos que cambiar el paradigma y desde el momento que hacemos diagnóstico de diabetes, empezar a establecer todas las medidas para que la enfermedad renal no se desarrolle o se desarrolle y no progrese. Por tanto, necesitamos intervenir para mejorar. Estas intervenciones son múltiples. Esto también es un cambio de paradigma. Esta es una publicación de diciembre del año pasado, en el cual por primera vez empezamos a hablar de regresión de la enfermedad renal, de la remisión. Nosotros que clásicamente siempre decíamos, la enfermedad renal una vez que se establece nunca regresa. Pero nosotros ahora vimos que un conjunto de herramientas, tanto higiénico-dietéticas como farmacológicas, han logrado remitir la enfermedad renal. Entonces, el cambio de paradigma pasó de este paradigma histórico en el que hablamos de retrasar la progresión a un nuevo paradigma que lo que buscamos es en los que podemos lograr la remisión. Pero para lograr la remisión tenemos que actuar tempranamente. Si nosotros ya esperamos que el paciente tenga caída del filtrado o macroproteinuria, ya estamos tarde. Entonces, de alguna forma, este nuevo paradigma no aplicaría. ¿Y por qué? Porque fíjense, si nosotros comparamos de la época de los 90, en que la pendiente del filtrado era de una pérdida de 5 o 6 mililitros minuto año, ahora con todas estas intervenciones farmacológicas que vamos a ir recorriendo, podemos lograr que la pendiente de caída del filtrado sea similar a la de la población general, de 1 mililitro minuto año por cada año de edad que uno cumple por encima de los 40, que esa es la caída fisiológica del filtrado glomerular. O sea que el objetivo que nosotros tenemos es lograr que los pacientes con diabetes no desarrollen enfermedad renal y que logremos mantenerlos con la caída fisiológica de su filtrado, que es la que deben tener todos los pacientes. Entonces, ¿cuál es la estrategia integral para reducir el riesgo y la progresión de la enfermedad renal? Es un abordaje, digamos, de múltiples aspectos, ¿no? Lo primero, como sabemos, el estilo de vida, que forma un pilar muy importante, la dieta, el ejercicio, el abandono tabáquico, el control de peso. Y estas nuevas guías de este año ya empiezan a poner algunos grupos de fármacos como una farmacoterapia fundamental, que eso en las guías anteriores estaban mencionados más tímidamente. Dentro de la farmacoterapia fundamental aparecen los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, las estatinas y el bloqueo, obviamente, del sistema renina-angiotensina-aldosterona. A eso se suman otros fármacos nuevos desarrollados, que ahora los vamos a hablar mayor en detalle, que es lo que llamamos la farmacoterapia adicional basada en el riesgo del paciente. Esto quiere decir individualizar el tratamiento farmacológico. Y otra cosa muy importante es intentar siempre cumplir los objetivos del tratamiento en todos los aspectos. O sea, no solo en lo que hace al control glucémico, sino que en lo que hace al control de la hipertensión arterial, al manejo de los lípidos, que es lo que en definitiva va a llegar a que el conjunto de factores de progresión esté corregido y que podamos disminuir el riesgo no solo de progresar la enfermedad renal, sino de atenuar o disminuir la mortalidad cardiovascular. Entonces, las nuevas guías hablan de los principios de la atención integral, y esto ha sido, digamos, como una innovación, del enfoque personalizado, que quienes hacen diabetes ya lo hacen desde hace muchos años, con todas las combinaciones eficientes para el paciente, elegir el mejor plan de tratamiento, evaluar continuamente las intervenciones que se hacen y hacer las intervenciones que tienen el mejor beneficio. Y una cosa muy importante en la que las guías se detienen es evaluar la adherencia en cada consulta. No sirve de nada que hagamos una planificación y vayamos adicionando fármacos si no evaluamos si el paciente adhiere. ¿Qué pasa con el manejo de los lípidos? Por primera vez las guías de enfermedad renal ponen a los lípidos en el centro del problema, si bien quienes asisten a pacientes con diabetes lo hacen desde muchos años. Para la nefrología esto ha sido un impacto bastante importante. Entonces, el inicio de las estatinas en el paciente con diabetes y enfermedad renal pasó a ser prácticamente parte del cuidado estándar, el standard of care. Entonces recomiendan de inicio iniciar regímenes basados en estatinas con los objetivos más intensivos de control del colesterol LDL, y que si no se logra con las estatinas, asociar a tratamientos hipolipemiantes no basados en estatinas, como puede ser el ezetimibe,
Y eventualmente acá nombra, al igual que lo hacen las guías europeas de lípidos, que en un grupo de pacientes se podría llegar a ser beneficioso la medición, aunque sea una vez en la vida, de la lipoproteína A, que si bien no tiene un tratamiento directo la elevación de la lipoproteína A, sirve para reclasificar el riesgo. Una lipoproteína A alta pone al paciente en otro escalón de riesgo mayor. Esto lo traje de las guías para el manejo de las dislipemias, las guías europeas, y solamente les quiero mostrar cómo los pacientes con diabetes tipo 1, menores de 35 años, o con diabetes tipo 2, menores de 50 años, solo por tener la diabetes ya se considera de riesgo moderado, y el objetivo de LDL es por debajo de 100. Si los pacientes tienen un filtrado por debajo de 60, ya es un riesgo alto, o sea que el LDL tiene que estar por debajo de 70. Si los pacientes tienen un filtrado por debajo de 30, el riesgo es muy alto y se homologa al paciente con enfermedad aterosclerótica ya conocida, o sea que el objetivo de LDL es por debajo de 55. Quizás el mensaje más importante de esta placa es el siguiente: los pacientes con diabetes y enfermedad renal, por lo menos, digamos que la totalidad, tienen que tener un LDL por debajo de 70. Eso es como un mensaje fuerte y claro. Y aquellos pacientes que tienen un filtrado muy descendido por debajo de 30 o además asocian otros factores de riesgo, hay que aspirar a tener un LDL por debajo de 55. Estos son los 4 pilares en los que se basa el tratamiento de la enfermedad renal diabética: la inhibición del sistema renina-angiotensina, el uso de los cotransportadores sodio-glucosa, los antagonistas de los receptores mineralocorticoideos y los agonistas de los GLP-1. Los inhibidores del sistema renina-angiotensina es conocido por todos. Esta es la primera publicación con impacto, ¿no?, en diabéticos tipo 2, es del año 93 del New England Journal of Medicine, que comparó el uso de captopril versus placebo y objetivó que el porcentaje de pacientes que duplicaron la creatinina descendió un 28% entre quienes recibían captopril versus placebo. Y el porcentaje de los pacientes que murieron o necesitaron diálisis o trasplante se redujo un 50% con la introducción del captopril. A este estudio se siguieron otros, como el estudio renal que usó el losartán o el IDNT que usó el irbesartán. El estudio con losartán mostró que tratar con losartán versus placebo redujo 16% el riesgo relativo del desenlace primario, que fue la duplicación de la creatinina o la necesidad de terapia de reemplazo renal, y hizo lo propio el irbesartán con una reducción del 20% de ese mismo objetivo. A ese se siguieron múltiples estudios que, como ven, fueron cambiando los resultados, tanto renales como en lo que implica la albuminuria, y son todos con inhibidores de la enzima conversora de angiotensina o con bloqueantes del receptor de angiotensina. Las guías, por tanto, toman esto y dice que recomiendan fuertemente que se inicie un tratamiento con inhibidores de la enzima con bloqueantes en todos los pacientes con diabetes, hipertensión y albuminuria a las dosis máximas que se toleren, y que es razonable iniciar un tratamiento con IECA o con bloqueantes del receptor en pacientes con diabetes e hipertensión, aunque no tengan albuminuria. O sea que este aspecto es muy importante. No hay que esperar que el paciente tenga albuminuria para empezar un IECA o un bloqueante del receptor de angiotensina. Y acá viene otro aspecto muy importante. En los pacientes diabéticos con albuminuria, aunque los valores de presión arterial sean normal, hay que considerar el inicio de un IECA o de un bloqueador de angiotensina. Hay que en todos los pacientes monitorizar los cambios en la presión arterial y en el filtrado glomerular y en el potasio sérico a las 2 a 4 semanas. Y en esto quiero ser bastante enfático en que nosotros siempre que en los diabéticos ponemos un inhibidor de la enzima conversora o un bloqueante de los receptores de angiotensina, monitorizamos el potasio, porque la hipercalemia es una complicación relativamente frecuente en los diabéticos, en los que tienen enfermedad renal diabética, mucho más en los que tienen filtrados bajos, pero incluso con filtrados conservados puede haber hipercalemia. Por tanto, hay que buscarla y, si está presente, revisar si hay otros fármacos que se la pueden estar generando y ver qué cosas se pueden corregir para evitar suspenderle los IECA o los bloqueantes del receptor de angiotensina. Muy bien, recordar que que las pacientes que están, mujeres que están bajo IECA o bloqueantes del receptor de angiotensina, se les debe aconsejar terapia anticonceptiva, ya que son riesgosos durante el embarazo, ¿ah? Y bueno, en los pacientes que tengan hipotensión o alguna complicación, tratar de reducir las dosis sin suspenderlo. Los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, ya todos conocemos que han impactado muy positivamente en los pacientes con diabetes y particularmente en la población con enfermedad renal diabética. Los primeros estudios que mostraron beneficios fueron estudios que no estuvieron dirigidos a ver el beneficio renal, sino que estaban dirigidos a ver el beneficio cardiovascular. Pero dentro de los objetivos secundarios de esos estudios estaba ver qué pasaba a nivel del riñón. No eran los objetivos primarios, sino los secundarios. Y estos son los 3 primeros que mostraron un beneficio importante: el EMPA-REG, el CANVAS y el DECLARE. Fíjense cómo el EMPA-REG en su desenlace secundario buscaba qué pasaba con la duplicación de creatinina o con la caída de un filtrado por debajo de 45 mililitros minuto, y el uso de la empagliflozina en esta población redujo ese outcome, ese objetivo, un 46%. Lo mismo en CANVAS, un 40%, disminuyó el riesgo de llegar a un filtrado por debajo de 40 o trasplante renal o diálisis o muerte de causa renal. Y lo mismo en el DECLARE, que se redujo un 47%. Y ahí aparecen los estudios con mayor impacto vinculados a ver el beneficio renal, pero ya no como un desenlace secundario, sino como un desenlace primario. Los más importantes fueron el EMPA-KIDNEY y el DAPA-CKD, pero también el CREDENCE fue un estudio muy importante. Fíjense que abarca una gran cantidad de población con distintos filtrados y distintas albuminurias, y simplemente mostrarle el beneficio global de estos estudios.
Casi todos midieron un desenlace compuesto renal que implicaba el desarrollo de enfermedad renal crónica extrema con necesidad de diálisis o trasplante, la duplicación de creatinina o la muerte de causa renal o cardiovascular. Y fíjense cómo la canaglifosina lo redujo un 30%, ese desenlace renal compuesto. En el DAPA-CKD la dapagliflozina lo redujo un 39% y en el EMPA-Kidney la empagliflozina lo redujo un 28%. O sea que tanto en los que evaluaron el desenlace renal como secundario como en lo que lo evaluaron como primario, la reducción fue significativa con un NNT, es decir, un número necesario a tratar bajo, o sea que muy, muy eficiente. Además, fueron probados los ISGLT2 en un amplio rango de población, tanto con diabetes como sin diabetes, y acá están todos los estudios y ven que fueron favorables en todas las poblaciones. Quiero destacar que cuando esto se metaanalizó, se demostró que generaron un bajo riesgo de injuria renal aguda versus el placebo, o sea que no serían riesgosos, y mostraron un adecuado perfil de seguridad. Aquello que se vio en los primeros estudios que potencialmente aumentaban el riesgo de amputaciones se vio ya con poblaciones más grandes que no era así. Entonces ya en Credence, DAPA-CKD y EMPA-Kidney el riesgo de amputaciones fue bajo, igual que el de injuria renal aguda y igual que el de cetoacidosis. Por tanto, tienen un perfil de seguridad muy bueno. Siempre recordar que igual que los IECA y los ARA, a veces tenemos que aguantar el temporal del descenso de filtrado. Y recuérdense, esto está en color azul entre los que reciben ISGLT2. Cuando ponemos el inhibidor del cotransporte, hay una caída inicial del filtrado glomerular, pero si seguimos la línea en el tiempo, este filtrado se estaciona y a diferencia de los que no le ponemos, o sea, en los grupos placebo, en los cuales el filtrado empieza a caer desde el inicio y después sigue cayendo. Por tanto, tenemos que saber que normalmente disminuyen el filtrado entre un 10 y un 15%, pero debemos tolerar hasta un 30% de la caída inicial del filtrado, sabiendo que después esta caída inicial se atenúa rápidamente y que conserva un beneficio a largo plazo muy eficiente desde el punto de vista de la progresión de la enfermedad renal y la protección cardiovascular. Por tanto, las guías lo ponen ya en primer lugar, ponen que los adultos con diabetes y enfermedad renal con un filtrado más de 30 deben recibir un inhibidor del cotransporte sodio-glucosa, que deben utilizarse todos los que demostraron protección cardiorrenal. Se debe añadir al tratamiento hipoglucemiante que recibe, o sea, recordemos que su eficiencia como hipoglucemiante no es tan buena. Y bueno, educar a los pacientes para que lo suspendan frente a ayunos prolongados, cirugía mayor o enfermedad crítica, pero reiniciarlo una vez que el paciente esté estable. Y también recordar que en los pacientes que reciben diuréticos, cuando uno los inicia, recomendar una reducción basal de la dosis de diurético porque pueden generarles hipovolemia. O sea que si el paciente viene recibiendo diuréticos, le recomendamos bajar la dosis de diuréticos al inicio del ISGLT2 y reevaluarlo en 1 a 4 semanas por si fuera necesario reintroducir el diurético que recibía. Después de ponerlos no hay que hacer pruebas de laboratorio ninguna, a diferencia de los IECA o ARA, porque no generan hipercalemia, todo lo contrario. Y bueno, pareciera que por primera vez recomiendan que si el paciente disminuye su filtrado por debajo de 20 y ya lo venía recibiendo, es razonable mantenerlo, sobre todo por la protección cardiovascular que genera. No está aprobado en receptores de trasplante renal, por tanto la guía no hace una recomendación explícita. Y bueno, no hay que hacer ninguna prueba especial de laboratorio más de las pruebas estándar que se usan en los controles. ¿Qué pasa con los antagonistas del receptor de los mineralocorticoides? Digamos que el que se ha desempeñado mejor en los estudios es la finerenona. Como ustedes saben, los estudios más importantes fueron el Fígaro, el Fidelio, y el Fidelity, que en realidad no es un estudio en sí mismo, sino que es un análisis del conjunto de estos dos estudios, del Fígaro y del Fidelio. El Fígaro, el objetivo principal era evaluar el impacto cardiovascular y el objetivo secundario era evaluar el impacto renal, y el Fidelio era la inversa. El objetivo primario era evaluar el desempeño renal y el objetivo secundario el cardiovascular. En ambos estudios se les puso a una rama finerenona y a otra rama placebo. Todos los pacientes se encontraban bajo dosis máximas toleradas de un inhibidor de la enzima conversora o de un bloqueante de los receptores de angiotensina, y todos tenían un potasio por debajo de 4.8. Fíjense que es un estudio muy amplio que, si sumamos los dos, logró recolectar más de 13.000 pacientes, logró randomizar más de 13.000 pacientes, la mitad a la rama finerenona, 10 o 20 miligramos, y la mitad a la rama placebo. Y estas son las poblaciones que de alguna forma que tomó, con diferentes niveles de albuminuria y diferentes niveles de filtrado glomerular, y simplemente les quiero mostrar cómo el objetivo renal compuesto, que fue el tiempo hacia el desarrollo de insuficiencia renal o el descenso sostenido del filtrado, la finerenona lo redujo un 23%. O sea que si vamos sumando el beneficio de los IECA o del bloqueo del receptor de angiotensina, a eso le sumamos el beneficio del bloqueo del cotransporte sodio-glucosa de los ISGLT2 y a eso le sumamos el beneficio de la finerenona, ahí empezamos a entender cómo ya estamos intentando hablar de regresión de la enfermedad renal y no solo de atenuarla o de enlentecerla. También el objetivo cardiovascular compuesto, que fue el tiempo hasta la muerte cardiovascular, el desarrollo de infarto no fatal, stroke o insuficiencia cardíaca, se redujo un 14%. Acá está mejor visto lo renal, y fíjense la incidencia acumulada de ese endpoint combinado, que era progresión a enfermedad renal, muerte o necesidad de diálisis o trasplante. Fíjense cómo el grupo de finerenona fue significativamente inferior que el grupo que recibió placebo. Esto son los niveles de potasio en uno y otro. Claramente, esta es la proteinuria, y se ve como la albuminuria en el grupo finerenona se redujo un 25% comparado con el placebo. Este estudio que les estoy mostrando acá es muy importante porque el estudio Fígaro y Fidelio fueron realizados en diabéticos tipo 2.
Y el FINE-1, que es un estudio recientemente publicado, utilizó, digamos, la misma estrategia que el Figaro y Fidelio en cuanto a randomizar una rama a recibir finerenona y otra placebo, pero eran diabéticos tipo 1. Y esto es muy importante porque la mayoría de los otros estudios que buscaron valorar el impacto de los fármacos modificadores de la progresión de la enfermedad renal no incluían poblaciones de diabéticos tipo 1 solas. El FINE-1, que es este estudio, de alguna forma randomiza solo diabéticos tipo 1 con una enfermedad renal crónica con un filtrado entre 25 y 90 y una albuminuria entre 200 miligramos y 5 gramos bajo bloqueo óptimo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Y lo que logra demostrar es que baja un 25% la albuminuria. Como es un estudio que en realidad el seguimiento no fue más de estos 106 meses, la progresión a enfermedad renal no está medida y bueno, y es una de las críticas que ha tenido a ese respecto, pero simplemente para mostrarles que aquí en todo el grupo de diabéticos en general podría estar indicado. Esto es el potasio que sube obviamente en los que reciben finerenona, pero siempre en márgenes de seguridad. Lo mismo pasa con la caída del filtrado, lo mismo que pasaba con los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa. No hay muchos cambios en la presión sistólica ni en la diastólica, que es uno de los beneficios de la finerenona respecto a otros antialdosterónicos. Por tanto, la guía sugiere fuertemente añadir un antagonista del receptor mineralocorticoideo no esteroideo a los pacientes con diabetes, filtrado más de 30 y un potasio normal que tienen albuminuria y que se encuentran bajo máxima dosis tolerada del bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Usar los que demostraron beneficio cardiovascular, y en aquellos que, a pesar de estar tratados con el sistema renina-angiotensina bloqueado y tienen albuminuria y potasio normal, se podrían iniciar juntos los ISGLT2 y los antagonistas del receptor mineralocorticoideo. Y recordar que en los pacientes que además tienen insuficiencia cardíaca con FEBI conservado, con FEBI reducida, pueden tener un beneficio adicional porque son antialdosterónicos. Igualmente los pacientes que tienen un hiperaldosteronismo o los pacientes con hipertensión refractaria son poblaciones que pueden tener además beneficios adicionales de utilizar un antagonista del receptor mineralocorticoideo. Por último, los agonistas GLP-1, con la misma lógica que le mostré los otros, los primeros estudios no estaban dirigidos a ver cómo se desempeñaban en los resultados renales, sino cardiovasculares, y acá tenemos el LEADER, el REWIND, el Sustain, el Excel, bueno, el ELIXA, el Amplitude, todos fueron diseñados para evaluar lo cardiovascular, pero dentro de sus desenlaces secundarios incluían desenlaces renales, que eran desenlaces compuestos como reducción de filtrado o necesidad de ingreso a diálisis o trasplante, albuminuria, deterioro del filtrado y necesidad de terapia de reemplazo renal. Y fíjense cómo todos estos estudios sirvieron como exploratorios para ver que los agonistas GLP-1 podían ser útiles en pacientes con enfermedad renal diabética. Hasta que se diseñó el primer estudio, que fue contundente, que fue el estudio FLOW, en el cual se evaluó la eficiencia del semaglutide. Se randomizaron pacientes con diabetes tipo 2, mayores de 18 años, y enfermedad renal crónica con un filtrado entre 25 y 75, que tenían una proteinuria entre 300 miligramos y 5 gramos. Todos se encontraban bajo dosis máxima de IECA o ARA2, y lo que se evaluó fue como desenlace la necesidad de el desarrollo de lo que se denominó un evento renal mayor. Evento renal mayor se consideró la necesidad de ingreso a diálisis o trasplante renal, o la caída de filtrado por debajo de 15 mililitros minuto, o la reducción del 50% del filtrado, o la muerte de causa renal. Incluyó 3.500 pacientes y ya les estoy mostrando acá cómo en la rama que estaba bajo tratamiento con semaglutide disminuyó un 24% el desarrollo de ese evento renal mayor combinado. Y además se redujo un 21% del desarrollo de cada uno de esos eventos, del primer evento renal, por separado. Redujo también la mortalidad de causa cardiovascular y también una reducción significativa, fíjense, en la caída del filtrado. Fíjense cómo es la pendiente de la caída del filtrado glomerular de la rama placebo versus la caída de la pendiente del filtrado glomerular de la rama semaglutide. Estos efectos determinaron que el estudio se suspendiera antes de tiempo. Este es un aviso que hace la compañía Novo Nordisk diciendo que suspende el estudio FLOW porque fue tan impactante el impacto positivo entre los pacientes con enfermedad renal que el comité de seguridad sugirió suspender el estudio. O sea que un estudio interesante, bien diseñado y que muestra un claro beneficio. Por eso las guías de inicio ya recomiendan la terapia basada en los GLP-1 para personas con diabetes y enfermedad renal de alto riesgo de sufrir eventos cardiovasculares o renales mayores, y que no hayan alcanzado un control glucémico individualizado, o que tengan una albuminuria mantenida, o que no hayan alcanzado objetivos glucémicos, o ahora como vemos en los pacientes en los que se quiera hacer perder peso de forma intencional. Y una recomendación importante de seguridad es que para minimizar los efectos secundarios gastrointestinales, iniciarlos en dosis baja, como ustedes ya saben. No combinarlos con DPP-4, y recordar que por sí solos tienen un riesgo de hipoglicemia bajo cuando se usan solas, pero que ese riesgo puede aumentar cuando se usan en combinación con sulfonilureas o insulina, o sea que son cuidados que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Bueno, otra cosa muy importante que las guías destacan y que es conocido por todos ustedes es que puede haber riesgo de sarcopenia. Entonces los pacientes a los que se le indica GLP-1 hay que recomendarles que realicen ejercicio de resistencia estructurado para preservar masa y función muscular. Y en los pacientes que están en diálisis, o sea, que progresan y que entran a diálisis, se pueden mantener los GLP-1
para lograr la pérdida de peso y lograr incluirlos en lista de espera de trasplante. Como ustedes saben, en muchos centros de trasplante, los pacientes con obesidad, sobre todo con un índice de masa corporal por encima de 35, en muchos centros evitan trasplantarlos porque aumenta mucho el riesgo de complicaciones intraoperatorias y posoperatorias y de complicaciones posteriores al trasplante. Por eso se trata de que lleguen a un índice de masa corporal adecuado. Entonces, para esos pacientes en diálisis, los GLP-1 pueden tener un impacto importante. Obviamente debe estar acompañado cuando está vinculado a la pérdida de peso con una consulta y un seguimiento por el nutricionista, y hay que educar al paciente en cómo hacer la punción, digamos, todo lo que se educa con las terapias que requieren inyectarse. Este es el resumen entonces de las intervenciones, los estilos de vida, y destacar que ya esta guía pone en primera línea como farmacoterapia fundamental los ISGLT2, obviamente la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona a la máxima dosis tolerada, y las estatinas, que hay que ponerlas prácticamente todo esto en bloque, ¿tá? Y como farmacoterapia adicional asociada al riesgo, los GLP-1 y los antagonistas de los receptores mineralocorticoideos no esteroideos, eventualmente agentes antiplaquetarios en los que ya tienen enfermedad cardiovascular aterosclerótica clínica demostrada. Y bueno, después cumplir con todos los objetivos del tratamiento, mantener un buen control glucémico con todo lo que sea adecuado, eso lo conocen mejor ustedes que yo, mantener la presión arterial dentro de los valores objetivos para minimizar el riesgo de desarrollo de eventos cardiovasculares, y obviamente si no logramos los objetivos de colesterol adecuado con la estatina que colocamos, agregar otros fármacos hipolipemiantes no estatinas para perseguir los objetivos. Por último, hay que intervenir, pero hay que intervenir a tiempo. O sea, tan importante como hacer las cosas es hacerlas en el momento adecuado. Si nosotros queremos de alguna forma revertir la enfermedad renal, tiene que ser adecuado. Esta imagen a mí me gusta mucho porque esta imagen resume los estudios que se hicieron con DAPA y con empaglifosina. Estos son estudios que buscaban como objetivo primario ver el impacto renal, pero estos eran estudios que buscaban como objetivo primario ver el impacto cardiovascular. Y fíjense una cosa, los participantes de los estudios en los que se buscaba valorar impacto cardiovascular, que no tenían enfermedad renal crónica al inicio del estudio, al final del estudio, o sea, pasado el tiempo de control, los que recibieron ISGLT2 desarrollaron menos enfermedad renal que los que no lo recibieron. O sea que la introducción temprana, de alguna forma se vinculó a menor desarrollo de enfermedad renal en las poblaciones que lo recibieron. Esto es el riesgo, el hazard ratio para el desarrollo de enfermedad renal, y los que recibieron desde el inicio, que no tenían enfermedad renal, el hazard ratio de progresión fue inferior, fue menor al del resto. Y esto es un análisis matemático, es una modulación de una fórmula de cuándo colocarlo, pero es muy interesante porque fíjense que esto está basado en el estudio en Pacchini y extrapolado de los diferentes filtrados. Fíjense que vamos a ver este gráfico. Si nosotros iniciamos, por ejemplo, un ISGLT2 en un paciente con filtrado de 20, probablemente lo que logremos atenuar la curva de descenso del filtrado va a permitir que gane fuera de diálisis 1.9 años. En cambio, si nosotros ya lo iniciamos con un filtrado conservado, por ejemplo acá de 85 mililitros minuto, el descenso de la pendiente permite en la proyección del tiempo una ganancia superior a los 25 años fuera de diálisis. Si bien esto no está medido, sino que es una fórmula matemática, está hecho a partir de las pendientes logradas de atenuación de la caída del filtrado del EMPA-Kidney, nos muestra cómo empezarlo antes y con buenos filtrados tiene mejores resultados. La sinergia es parte del éxito, o sea que no es solo colocar uno, sino que además del bloqueo del sistema renina-angiotensina, colocar ISGLT2 y agregar agonista receptor mineralocorticoideo y GLP-1 va aumentando el tiempo sin necesidad de diálisis o trasplante. Y el otro aspecto muy importante es la ventana de oportunidad. Nosotros veníamos de hacer un abordaje conservador en el cual poníamos Yekawara y a los 3 meses evaluábamos a ver qué pasaba, titulábamos la dosis y recién a los 6 meses poníamos un ISGLT2. Y capaz que después reevaluábamos la albuminuria y a los 6 meses poníamos un agonista de los receptores mineralocorticoideos y por último el GLP-1. Entonces se propone pasar a estos abordajes o al abordaje acelerado, que quiere decir que en pocos meses tener al paciente con todo, o al abordaje en secuencia rápida, que es intentar lograr en 3 meses tener al paciente con todos los fármacos que demostraron impacto de alguna forma funcionando. Claramente esto muchas veces tiene limitaciones. La limitación es que a los pacientes hay que poder controlarlos, no se le puede poner todos los fármacos en poco tiempo y verlos distanciados en el tiempo, sobre todo porque pueden desarrollar muchos efectos adversos. Y además tiene la limitación económica, que como todos sabemos, la adquisición en los diferentes sistemas de salud de todo este conjunto de fármacos no siempre están accesibles a todos los pacientes. ¿Cuándo derivar al nefrólogo? Derivar al nefrólogo siempre que uno sospeche que la enfermedad renal que tiene el paciente no esté vinculada a la diabetes, o sea que tenga una evolución inhabitual, que la tasa de filtrado glomerular cambie muy rápidamente y que haya dudas si esto está vinculado a la diabetes o hay otra cosa sobreagregada, porque como es tan frecuente la diabetes en la población general, los pacientes pueden tener otra enfermedad renal diferente a la diabetes y entonces ahí sería indicación. O cuando hay presentaciones clínicas inapropiadas, si el paciente tiene micromaturia, si tiene desarrolla una insuficiencia renal con rápida progresión, bueno, sería los momentos de derivarlo. Y según las categorías de riesgo, recordar que los pacientes con un filtrado por debajo de 45 y los pacientes muy albuminúricos, sería de beneficio una evaluación nefrológica, que derivarlo al nefrólogo no quiere decir pasarlo al nefrólogo. Derivarlo al nefrólogo quiere decir hacer una consulta para poder abordarlos en conjunto y en diálogo entre el nefrólogo y quien lo sigue por la diabetes poder tomar las mejores decisiones. Bueno, muchas gracias por su atención y quedo atento a si hay preguntas.
Hola, buenos días para todos. Muchas gracias, Ricardo, por la charla. La verdad estuvo espectacular. Creo que hay muchas dudas del tema, pero no de tu charla. Vamos a empezar con las preguntas que hicieron al chat, que muchas fueron al principio, capaz que se fueron contestando a lo largo de la charla. ¿Qué biomarcadores considerás más confiables? ¿Creatinina, cistatina C o ambos en combinación? Bueno, buenos días y muchas gracias por la invitación, primero que nada, Patricia y a Rosa, y gracias a todos por la atención. En realidad, la cistatina C, que es un marcador que no es nuevo, pero que se empezó a usar más, es un buen biomarcador del filtrado glomerular, pero es un biomarcador que tiene un costo elevado. La creatinina es un marcador clásico que es accesible y que obviamente, digo, es mucho más económico. La combinación de ambas para estimar el filtrado es mejor que la estimación de filtrado solo por creatinina. Pero yo creo que no es un biomarcador imprescindible. Yo creo que con la creatininemia nos podemos manejar bien. En poblaciones con pesos extremos, desnutrición extrema o sobrepeso extremo, quizás agregar otro biomarcador como la cistatina permite una mejor estimación del filtrado. Pero yo creo que no es digamos que no es un biomarcador imprescindible para el manejo de esta población de pacientes. Gracias. Bueno, segunda pregunta. ¿En qué momento se recomienda iniciar tratamiento con inhibidores de SGLT2 o finerenona? Con los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, como les mostré, la última placa mostraba la recomendación, están en el primer escalón, digamos, o sea que junto con los IECA o los, o los bloqueantes del receptor o sea, con los ARA2, junto con ellos, los ISGLT2 tienen que ser introducidos precozmente. O sea, cuando hay noción de enfermedad renal y diabetes, todos los pacientes debieran llevar un ISGLT2. O sea, no hay que esperar para eso. El agregado de finerenona o de antagonistas de los receptores mineralocorticoideos, capaz que sí que vale la pena hacer algunas precisiones. La guía también sugiere la intervención precoz, seguro si el paciente está proteinúrico, tiene albuminuria, a pesar del bloqueo con IECA, ARA2 y inhibidores del cotransporte sodio-glucosa. Agregar un antagonista, una antialdosterónico puede tener valor. Entonces, yo creo que el rol que tienen es ese, la finerenona entraría allí. En todos los estudios que evaluó finerenona, los pacientes estaban bajo bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea que siempre va asociado a eso, o sea que el momento sería gradualmente allí. Obviamente que también tienen un elevado costo, entonces siempre hay que poner en la balanza, como les decía, ahí la guía lo pone muy enfática, lo que es la adherencia y el costo. Si vamos agregando fármacos a los pacientes, la adherencia va cayendo, entonces tenemos que elegir bien el momento y lo que agregamos y también los costos. O sea que resumiendo, ISGLT2 a todos los pacientes con diabetes y enfermedad renal, finerenona hay beneficio en todos los pacientes en cuanto a la progresión de la enfermedad renal, agregarla si mantienen albuminuria, agregarla también si mantienen hipertensión refractaria. Y si hay noción de hiperaldosteronismo, además asociado, es secundario, es un buen hiperaldosteronismo primario, perdón, asociado a eso, es una buena oportunidad también de asociarlo. Y te hago, Ricardo, dos preguntas accesorias sobre el mismo tema. Si es seguro usar en diálisis sema o tirzepatide o si se debe bajar la dosis. Es seguro usarlos en diálisis, como les dije al final, cada vez más lo usamos en pacientes que queremos que desciendan su índice de masa corporal para poder ponerlos en lista de espera de trasplante. Es seguro y no hay que hacer variaciones en la dosis, ¿no? No se dializa en realidad, es un fármaco que no se dializa y no es necesario variar la dosis. Acá tengo una pregunta desde Arequipa, Perú, de Josué Carpio, que dice, desde el punto de vista nutricional y ejercicio, ¿cuáles son las recomendaciones más eficientes para manejar a pacientes con diabetes 2 y retrasar la progresión de enfermedad renal? Dieta low carb, mediterránea y los estándares de ejercicio físico que se puede tener. ¿Solo perder peso o ganar músculo?
Muchas. Bueno, muchas preguntas en una. Creo que el abordaje global del paciente con enfermedad renal y diabetes es el mismo abordaje del paciente diabético desde ese punto de vista. La dieta, todas las dietas que demostraron beneficio, la dieta mediterránea, que lo mostraron beneficio en la diabetes, mostraron el mismo beneficio en lo que hace a diabetes, enfermedad renal y progresión de enfermedad renal. La única consideración quizás es que en los pacientes con filtrado bajo, disminuir la carga proteica de la dieta y llevarlo a 1 gramo kilo día, entre 0,8 y 1 gramo kilo día en los pacientes con filtrado por debajo de 45, puede tener algún resultado en lo que hace a la hiperfiltración y la progresión de la enfermedad renal. Esa es una. Respecto al ejercicio, son las mismas consideraciones que para los pacientes con factor de riesgo vascular, por lo menos 150 minutos semana de un entrenamiento con una carga moderada y siempre combinar ejercicios de aeróbicos con ejercicios de fuerza. Ya sabemos que generar masa muscular es sumamente beneficioso, bueno, por todos los beneficios metabólicos que todos conocemos. Así que eso no cambia por tener enfermedad renal, al revés, hay que estimularlo más porque es una población de mayor riesgo. Bien, y acá desde Argentina el doctor Dieseide, que también tiene varias preguntas. ¿Qué valor le da usted a factores no relacionados al curso natural de la diabetes y cómo pueden influir en la caída del filtrado glomerular, como el uso de AINES, la sustancia de contraste yodado? Esa es la primera. Y la segunda, ¿qué valor le da usted a scores de riesgo renal como el CAFER? Bien, con respecto a los factores de progresión, como cualquier enfermedad renal, es decir, que tener enfermedad renal diabética no evita que los pacientes progresen si agregan factores adicionales. O sea que todos los factores de progresión deben corregirse, el sobrepeso, la obesidad, la hipertensión y también los nefrotóxicos, los AINES, por supuesto, los pacientes con filtrado bajo tratamos de evitar que tomen antiinflamatorios no esteroideos. Con respecto al contraste, ya es la nefropatía por medio de contraste es una entidad que está muy cuestionada. Claramente puede tener consecuencias en los pacientes con filtrado por debajo de 30. Fuera de esas situaciones no es algo que ahora tenga demasiado impacto. Y con respecto al CAFRE, que es un score que predice el riesgo de ingreso a diálisis a 2 y 5 años, se puede usar en pacientes con enfermedad renal diabética. Es un score útil para que el paciente visualice su riesgo de progresión de la enfermedad renal. Incluye varios factores que es la edad, el sexo, la albuminuria y predice la probabilidad en porcentaje de ingreso a diálisis a 2 y 5 años. Se puede usar en la población con enfermedad renal diabética y como ya les digo, es un marcador que a veces al paciente le permite visualizar su riesgo y puede ser útil. Bien, tenemos varias preguntas, Ricardo. Por suerte, Bueno. quedó, mira, la albuminuria, ¿es marcador suficiente de daño renal? ¿Existen otros biomarcadores sensibles y precoces? Doctora Lely Anel. Bueno, la albuminuria, empiezo por la última. No tenemos biomarcadores, digamos, validados diferentes a la albuminuria como para ver el daño digamos, el marcador como marcador de lesión. O sea, quisiéramos tener marcadores más precoces que la albuminuria, porque cuando ya está presente la albuminuria, en realidad hay lesión renal ya establecida y probablemente el compromiso renal lleve mucho más tiempo de lo que pensamos. Y como les mostré, además tenemos la situación de que hasta un 40% de los diabéticos no van a estar albuminúricos, no van a tener albuminuria, por tanto no es un marcador precoz, pero es el marcador que tenemos como validado. En etapa de investigación hay muchísimos biomarcadores, pero ninguno estandarizado como para evaluar la presencia, la progresión. Bien, y el doctor Lely también pregunta, ¿cuál es el impacto real del uso de SGLT2 en pacientes con enfermedad renal crónica estadio 4 y prevención de diálisis? De los ISGLT2 era la pregunta, Rosa. Sí, Sí. Los ISGLT2 en realidad cada vez vemos que tienen muchos más beneficios, no solo por estrictamente en lo que hace a la caída del filtrado, que tienen mucho beneficio, sino que también tienen mucho beneficio desde el punto de vista de la protección cardiovascular, es decir, que tienen acción sobre el endotelio vascular, sobre el miocito cardíaco, o sea que tienen mucho más efectos más allá de lo estrictamente nefrológico. Las guías, como los estudios pivotales, incluyeron pacientes con filtrado por encima de 20 o de 25, sugieren ponerlos con filtrado por encima de eso.
Lo que ocurre ahora en la práctica clínica es que empezaron a aparecer cada vez más estudios observacionales que ven que los pacientes que se mantienen bajo tratamiento con ISGLT2, más allá de la progresión de su enfermedad renal, es decir, cuando empiezan a caer el filtrado y cae por debajo de 20 y se mantienen los ISGLT2, generan un beneficio adicional en lo cardiovascular. Entonces es por eso que se sugiere no empezarlo claramente si el paciente tiene menos de 20, pero si se empezaron con un filtrado bueno y el paciente progresa su enfermedad renal, eso no es indicación de retirarlos. ¿Ah? Acá respecto al costo también hay varias preguntas. Voy a leer una que dice, con respecto al costo en Latinoamérica de la medicación, ¿dónde está? Son muchas preguntas, perdón. Acá. Una vez que usted usó IECA o ARA en dosis máxima y posteriormente un CGLT2, ¿cuándo decidiría usted utilizar un GLP-1 o finerenona? Bueno, los GLP-1 en realidad, empiezo por los GLP-1 que es más fácil. Los GLP-1 tienen efectos directos sobre la progresión de la enfermedad renal. O sea, primero pensábamos que el efecto era indirecto, que estaba vinculado al control glucémico o a la pérdida de peso. Ahora sabemos que tienen efectos directos, por ejemplo, hemodinámicos. Los GLP-1 son vasoconstrictores de la arteriola aferente, con lo cual bajan la presión, o sea, intraglomerular y atenúan la hiperfiltración. O sea que en todos aquellos pacientes en los cuales tengan, además de diabetes, enfermedad renal, una indicación, o sea, es muy frecuente que estos pacientes tengan sobrepeso o obesidad, o sea que los GLP-1 cada vez más las guías los ponen casi que en el primer escalón. Estas guías, que digo, no lo ponen en el primer escalón, lo ponen como individualizando la situación del paciente, pero en realidad yo creo que de tener accesibilidad es un fármaco que hay que ponerlo lo más precozmente posible en quienes tienen acceso. No solo para el control de peso, sino para el control de la progresión de la enfermedad renal y el control glucémico. Y la finerenona, como les decía, también, es decir, todo depende de la accesibilidad y obviamente de la carga de fármacos del paciente. Muchos de estos pacientes son pacientes que tienen polifarmacia porque además tienen otras comorbilidades. Pero, a ver, los estudios muestran que la intervención, el agregado precoz de los antialdosterónicos es beneficioso. O sea que si el paciente está bajo dosis máxima de IECA o ARA, tiene y mantiene proteinuria a pesar de eso y de tener un ISGLT2, el agregado de finerenona parece una buena práctica. La limitante es el costo, claramente, en Latinoamérica y en todo el mundo, no solo en Latinoamérica. La limitante es el costo de agregar eso, ¿no? Pero bueno, si se puede y hay accesibilidad, todos hay que agregarlos precoces. Y relacionado a eso, veo que hay una pregunta ahora recién que dice, insisto, preguntar por el rol de la espironolactona versus la finerenona. Bueno, la espironolactona es un buen antialdosterónico. El problema es que los pacientes con enfermedad renal diabética, desde el punto de vista patogénico, tienen una particularidad. Y es que la enfermedad renal diabética a nivel glomerular genera algo de isquemia de la mácula densa. La mácula densa es como un sector del glomérulo que está vinculado al vínculo entre el túbulo distal y las alteraciones hemodinámicas glomerulares, digamos. Entonces, la isquemia de la mácula densa en los diabéticos genera una hiporreninemia y eso genera un hipoaldosteronismo hiporreninémico. Esa situación hace que los diabéticos con mucha frecuencia tengan hipercalemia. Entonces, ¿cuál es el beneficio de la finerenona respecto a la espironolactona y a la esplerenona? Es que genera menos hipercalemia y eso es lo que han visto todos los estudios. ¿Por qué? Porque es una molécula grande que tiene una unión al receptor, una unión, digamos que es una unión parcial que no tiene además, que tiene una acción agonista además parcial y tiene una vida media corta de 6 horas, a diferencia de la esplerenona espironolactona. Esas características farmacodinámicas, digamos, generan menos hipercalemia. Entonces el beneficio es ese, pero si el paciente no tiene hipercalemia y uno lo va a controlar de cerca, no está mal el uso de espironolactona o esplerenona. La única consideración es esa, que como tienen mucho riesgo de hipercalemia los pacientes con enfermedad renal diabética y ya tienen bloqueo del sistema renina-angiotensina-aldosterona,
hay que ver de si uno le pone espironolactona o esprenona que no aumente mucho el potasio. Desde ese punto de vista, los inhibidores del cotransporte sodio-glucosa, los ISGLT2, muchas veces contribuyen porque hay una tendencia a que bajen el potasio plasmático. Entonces, muchas veces poner primero un ISGLT2 antes de un antialdosterónico es una buena estrategia que permite compensar esa potencial hipercalemia que puede dar el agregado de los antialdosterónicos. Bien, y en relación a eso, Ricardo, Josué Randy pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe controlar el potasio o cada cuánto se debe hacer? Nosotros lo que hacemos, es lo que también la guía sugiere, es cuando ponemos un bloqueante del sistema renina-angiotensina-aldosterona o cuando ponemos un antialdosterónico, o finerenona, esplerenactona, esplerenona, evaluar el potasio en las siguientes 7 a 10 días posteriores a la introducción del fármaco. O sea, siempre que uno hace bloqueo con IECA, con ARA2 o con antialdosterónicos, entre los 7 a 10 días del bloqueo hay que evaluar que no haya una hipercalemia que se pueda corregir. No, eso no quiere decir que haya que suspender el fármaco, quiere decir que si hay hipercalemia, muchas veces tenemos factores para corregir. Capaz que el paciente tiene acidosis metabólica y asociando bicarbonato esa hipercalemia corrige, pero a los 7 a 10 días hay que evaluarlo. Cuando se ponen ISGLT2 no hay que hacer ionograma de control ni evaluación porque no generan hipercalemia ni ningún otro cambio. Bueno, Ilse Torres dice, buenos días, gracias por su presentación, doctor, excelente. En pacientes ya en tratamiento con CGLT2 y IECA-UARA2, ¿la medición de relación albúmina-creatinuria se modifica, disminuye o sube a un valor real? ¿Hay que hacer algún tipo de cálculo una vez esté con tratamiento? ¿O se interpreta el resultado este o no con tratamiento? Bueno, ambos fármacos son antiproteinúricos. De hecho, es parte de la batería de herramientas que tenemos nosotros para el control de la proteinuria. O sea que lo esperable es que la albuminuria disminuya. Ustedes saben que la albuminuria es un marcador, digamos, de daño renal, pero también es un marcador de daño endotelial. Entonces, además de ser un marcador, también es un objetivo terapéutico. Nosotros tratamos de que el paciente reduzca todo lo más posible la albuminuria. Entonces, una vez que se pone el bloqueo, lo esperable es que la albuminuria disminuya. Y si no disminuye, hay que seguir adicionando estrategias para bajar la albuminuria. No porque baje la albuminuria en sí mismo, sino porque el descenso de la albuminuria lo que está marcando es que hay mejoría de la disfunción endotelial. Entonces, muchas veces el conjunto de herramientas que uno pone, incluso las estatinas a dosis altas, de alguna forma se traduce en una disminución de la albuminuria, no estrictamente por lo renal, sino por la disfunción endotelial. Bien, continuamos. El doctor Alfonso Arcadio pregunta, aparte de decirte que fue una excelente ponencia, ¿el reemplazo o cambio de un paciente que está usando IECA o ARA2 por finerenona se hace bruscamente? No, hay una aclaración, no es reemplazo, es adición. O sea, todos los estudios con antialdosterónicos, con finerenona, tanto el Fígaro como el Fidelio en diabetes 2 como el Fine One en diabetes 1, fueron sobre bloqueo máximo del sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea que no se reemplaza, se adiciona. O sea que no es que haya un reemplazo brusco, no. O sea, cuando se agrega finerenona es sobre IECA o ARA. Bien, acá hay una pregunta de la doctora Mercedes Piñeiro. Considerando la evidencia de que los inhibidores de CGLT2 reducen la progresión en enfermedad renal crónica, incluso en pacientes sin ERK establecida, ¿deberíamos comenzar a considerar su uso precoz y más universal en personas con diabetes de larga evolución, independientemente de la presencia de albuminuria o disminución del filtrado glomerular? Es, Definitivamente sí, definitivamente sí. No, la situación es que no es muy difícil generar estudios trials prospectivos porque no tenemos marcadores. Ahora, si uno empieza a ver si uno empieza a ver lo que pasó en alguno de los trabajos, yo ahí en una de las placas que mostraba cómo hubo un análisis de todos los estudios con ISGLT2 que reunió todos los estudios que querían ver el desempeño de los ISGLT2 en enfermedad cardiovascular. Y lo que se vio que los pacientes bajo ISGLT2 desarrollaban menos enfermedad renal en los años siguientes. O sea, todos los que empezaron el estudio sin enfermedad renal, cuando uno los miraba al final del seguimiento y estaban bajo tratamiento versus los que estaban en la rama placebo, no desarrollaban enfermedad renal.
Yo creo que quizás esa observación, si bien no, esos trials no fueron elaborados con ese fin, esa observación contesta un poco la pregunta de Mercedes. O sea, la introducción precoz de los ISGLT2 claramente parece que están vinculados al no desarrollo o a la atenuación del desarrollo de enfermedad renal. O sea que yo creo que siempre que hay accesibilidad hay que iniciarlos. Bien, seguimos con la próxima pregunta del doctor Jorge Mendoza. Buen día, excelente charla. Y la pregunta es, ¿qué dosis de mantenimiento de semaglutide se recomienda en pacientes con diabetes tipo 1 y enfermedad renal? No es que por la enfermedad renal y la diabetes tengan que tener una dosificación diferente a los usos que se usan de que se le da a los GLP-1. O sea, es el mismo esquema terapéutico que usamos para cualquier GLP-1 o para cualquier agonista dual, digamos. El mismo esquema que usemos es adecuado. Porque además va a depender del uso primario. Si nosotros lo usamos para eso, digamos, me siento un poco atrevido porque eso es terreno de la endocrinología y del metabolismo, pero es dependiendo si el uso es para el control glucémico, para el control de peso, las dosis, y eso no cambia por la presencia o ausencia de enfermedad renal. Perfecto, te voy a hacer la última pregunta. ¿Por qué algunos pacientes con diabetes 2 progresan rápidamente a ERC a pesar de tener una hemoglobina de 6,5 o de 7, o sea, un buen control? Muy buena pregunta. Yo creo que más que en otras veces, me detuve en esta charla en la patogenia porque creo que es una cosa que nos ha cambiado mucho. Ustedes vieron cómo en los últimos 5 años hubo una explosión de estudios sobre la genética y la enfermedad renal diabética. Es decir, evidentemente hay muchos fenotipos diferentes. Entonces yo creo que tengo dos consideraciones respecto a esa pregunta. Hay pacientes que progresan más y hay pacientes con diabetes con muy mal control que nunca progresan. O sea que claramente hay muchos factores que desconocemos. La genética seguramente tenga un peso muy importante porque se ha visto clústeres familiares que progresan muy rápido su enfermedad renal diabética contra otros que no. O sea que la genética es una de las respuestas. Y lo otro que hay que acordarse es que estos pacientes tienen muchas comorbilidades. Entonces, cuando uno tiene un paciente con enfermedad renal diabética, obviamente sobre todo dirigido a los diabéticos tipo 2, muchas veces los pacientes además asocian nefroangiosclerosis por la hipertensión, esclerohialinosis vinculado a la obesidad, o sea que hay otros factores que empiezan a tallar en su enfermedad renal diabética que hace que progresen más rápido que otros. O sea que yo creo que la respuesta está en la heterogeneidad de los pacientes y sus comorbilidades y claramente hay alguna situación vinculada a lo genético que, bueno, como mostraba en la patogenia, tiene una influencia muy grande en el desarrollo y en la progresión. Bueno, y terminando ya esta conferencia, queremos agradecerle al profesor Ricardo Silvariño. Es un referente en nuestro país y es una gran persona, así que te agradecemos mucho, Ricardo, que hayas estado con nosotros, aclarándonos esta patología tan a veces media difícil de entender. Y bueno, los quiero invitar para el próximo webinar que va a tratar sobre el poder de la terapia hormonal en la menopausia. El expositor va a ser la doctora Rita Pizzi y se va a coordinar, las coordinadoras son la doctora Liliana Fung y la doctora Shirley Guerrero. Así que los esperamos para el próximo webinar. Y bueno, muchas gracias a todos los participantes por asistir y vuelvo a repetir, muchas gracias a nuestro conferencista, el doctor Ricardo. Bueno, muchas gracias por la invitación a ustedes. Un gusto estar acá. Gracias, Ricky. Gracias.